¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Vueltas, transitando la mitad del mes de octubre y en un domingo donde seguramente de forma virtual o con una llamadita por teléfono todos nos acordamos de saludar a nuestras mamás en su día, ¿no? Pero bueno, la semana ha sido movidita, intensa. Sin dudas el hecho político más trascendente ha sido la intervención finalmente con aprobación de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores del municipio de Aguaray. Un hecho largamente esperado por muchos, algunos plantean alguna resistencia con este tipo de medidas, pero en general era algo que se esperaba porque las irregularidades en la conducción de ese municipio eran muchísimas. También vamos a estar hablando en este programa del día de hoy sobre violencia de género, un tema que ya hemos abordado en otras oportunidades, pero bueno, queremos conocer más a fondo cómo está trabajando la justicia con esta temática que ha tenido durante la pandemia, la cuarentena, el aislamiento, un incremento importantísimo en la cantidad de casos. Y finalmente una buena noticia, queríamos tener algo esperanzador, positivo, como es la vuelta a la actividad de vuelos de cabotaje y de transporte de mediana y larga distancia. Sin dudas, si bien no está abierto para todas las personas ni para hacer turismo todavía, pero sí van a empezar a verse colectivos transportando menos cantidad de gente y algunos vuelos con personas de actividades esenciales, con motivos de fuerza mayor o tratamientos médicos en una primera instancia, pero ya que vuelvan, que empiecen a movilizarse, que los aeropuertos vuelvan a tener actividad, las terminales de colectivo también, es una muy buena noticia y ojalá que pronto tengamos algo para lo que tenga que ver con turismo, aunque sea en lugares más cercanos. Así que bueno, esa es la propuesta del Sin Vueltas de esta semana, como siempre a través de www.informatesalta.com.ar, todas las noticias del programa después reflejadas en nuestra página y los invitamos a que a cada instante se mantenga informado a través de nuestro portal y también en radio CNN Salta 94.7, la mejor información de 7 a 9 de la mañana y de 19 a 21 horas por la tarde de lunes a viernes, un equipo periodístico súper completo, interesante y en el resto de la jornada la programación habitual con periodistas desde Buenos Aires. Así que esa es la propuesta para estar informados y para seguirnos hasta el final del Sin Vueltas del día de hoy. Bueno, con Seba Quinteros, periodista de Informate Salta y que nos aporta también generalmente acá en Sin Vueltas, vamos a analizar esto que decíamos que fue el hecho político por ahí de las últimas semanas, que tiene que ver con la intervención del municipio. Creo que implica más por el hecho en sí, digamos, de intervenir un municipio, que por lo que implica Aguaray, digamos, ¿no? Porque por ahí mucha gente ni siquiera sabe dónde está, es un municipio pequeño. No tiene mayor incidencia, digamos, en sí la localidad de Aguaray, pero sí el hecho político de uno de los intendentes que se ha intervenido antes de llegar a un año de gestión. Seba, ¿cómo estás? ¿Quién era Quique Prado? ¿Cómo va, Fede? Bueno, primero arrancar diciendo que prácticamente fue la crónica de un final anunciado para poner algún tinte literario. Vamos a empezar a remontarnos a diciembre del año pasado, si bien explotó, podríamos decirlo, en estas 2 semanas. Todo arrancó allá cuando un tal Quique Prado asumía en diciembre, llegaba como un dirigente joven, ingeniero en ambiente, que llegaba también con nuevos aires. Muchos lo consideraban por ahí un reemplazante para la vieja política de Aguaray, pero todo empezó a cambiar con el transcurso de los días. Pasaron poco más de 2 semanas cuando, Quique Prado firmó una polémica resolución que en aquel entonces no tomó mucha repercusión. ¿Qué decía aquella resolución? Bueno, autorizaba que una empresa realice el traslado de aproximadamente 35 kilómetros del gasoducto del NEA. 35 kilómetros. Bueno, ¿cuánto valían estos caños? $3,5 millones en aquel entonces. Montonera de plata. Tal cual. ¿Y cómo hizo Quique Prado? ¿Por qué firmó esta resolución? Bueno, tuvo 2 argumentos. El primero, decía él, ambiental. Siendo ingeniero ambiental, dijo no, los caños contaminan, mejor los saquemos, los levantemos a todos. No eran de él, pero bueno, contaminaban. Y el segundo argumento fue, si se quiere, hasta me da un poco de vergüenza decirlo, económico. Porque dijo, bueno, como contraprestación la empresa, arregle la placita, póngale algunos juegos y con eso estamos. Qué bárbaro. ¿Cuánto sale arreglar una plaza y cuánta plata se hizo con la venta de caños, ¿no? Y lo último, para cerrar este lindo capítulo literario de cuento,
es la palabra de Quique Prado, que una vez que ya se conoció lo que había pasado en diputados como en senadores, también habló a través de sus redes sociales, hizo un descargo, dijo que él cree que no estaban los elementos jurídicos ni legales para que se lleve adelante la intervención, pero de todas formas dijo, bueno, está bien, yo me voy, pido disculpas a la comunidad por si los defraudé, creo que defraudó más que a la comunidad, pero bueno, dijo que ya tiene las valijas listas y se irá. Pero antes parece que va a apelar, ¿no? La corte, a ver si ahí tiene algún... Yo creo que es como un manotazo de ahogado, pero sabe que el final está anunciado. Sí, creo que la suerte está echada, más allá de que va a haber este recurso vía judicial, parece que no va a haber cambios. Bien, entonces vemos a un diputado, a un senador y al propio Quique Prado hablando de todo esto. ¿Lo vemos? La crónica de una destitución anunciada fue la del intendente de Aguaray, Enrique Quique Prado. Todo inició con las denuncias por el robo de los caños del gasoducto NEA, valuado en poco más de $3,5 millones. Entre las localidades que atraviesa el gasoducto está Aguaray, a 400 kilómetros de la capital de Salta. El intendente de Aguaray tomó una decisión insólita y polémica. Prado le otorgó a la empresa OSIP de Mendoza el desarme, el traslado y la remediación ambiental del terreno contaminado. OSIP, sin ningún antecedente en el rubro y sin contratos en la provincia, desenterró kilómetros y kilómetros de caños. Una verdadera locura. Caños valuados en $5,000 cada uno. El intendente Prado le regaló 35 kilómetros de gasoducto. Solamente en el tramo de Aguaray, en los 35 kilómetros, estamos hablando de una suma aproximada de $13,5 millones. Luego de 6 meses de la denuncia mediática y también en la justicia, se tomó la decisión política de intervenir el municipio. El proyecto primero fue tratado en diputados el pasado martes, donde casi por unanimidad, solo hubo un voto negativo, aprobaron la medida. Germán Rayé fue uno de los diputados que apoyó la decisión. Se nos da la Cámara de Diputados la cantidad de votos aprobando la intervención. Esto se ve que indudablemente en todo un proceso. En esto yo quiero ser absolutamente claro. La Cámara de Diputados nunca niega los remedios constitucionales cuando considera que están dadas las condiciones. Yo creo que hay que ser muy responsable en la toma de decisión. 48 horas después, la iniciativa ya con media sanción ingresó a la Cámara de Senadores y estos decidieron debatirlo sobre tablas, con un resultado idéntico al de diputados, la intervención de Aguaray. Así lo confirmó el senador provincial Javier Mónico. Esto dado a una actuación irresponsable de su intendente, de quien encabeza el Ejecutivo Municipal y cual poder se plantea su intervención de disponer de bienes del Estado, de bienes del dominio público de una manera totalmente irresponsable y a lo cual se ha puesta la paz social, se ha repuesto el orden institucional. Por esto entendemos que es conveniente la designación de un interventor que ejerza sus funciones hasta el 10 de diciembre de 2021, momento en que será reemplazado por el nuevo intendente electo en las elecciones que tendrán lugar en el año siguiente. Tras la destitución desde el ámbito legislativo, el intendente Prado no tuvo otro camino que aceptar la decisión y lo hizo a través de su Facebook. Como es de conocimiento público, hoy se intervino mi cargo al frente del Ejecutivo Municipal de Aguaray. A modo personal considero que no estaban dadas las condiciones jurídicas ni legales para tomar esta medida, sin tener siquiera pruebas de lo que se hablaba y se juzgaba. Pero ya no importa. Me despido y dejo el cargo a la persona que tomará posesión la próxima semana y dirigirá los destinos de Aguaray hasta el 10 de diciembre de 2021, deseándole éxito en todo. Pocas horas después se conoció la noticia. Adrián Cigarán será el nuevo interventor de Aguaray y así inicia una nueva etapa para el municipio. Estamos con la jueza de corte Sandra Bonari. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos. Antes de meternos de lleno en el tema de la violencia, ¿no? Uno de los temas que más se ha hablado durante toda esta época de la pandemia y del aislamiento,
Si nos puede hacer un raconto cortito de cómo viene trabajando la justicia durante todo este tiempo, ¿no? Que han tenido que cerrar, volver a abrir, restringir actividades, juzgados, jurisdicciones, volver hacia para atrás. ¿Cómo ha evaluado todo este periodo? Bien, bueno, en realidad, y desde que se inició la pandemia, con la primera acordada de la Corte que estableció la feria extraordinaria, desde siempre ha funcionado un juzgado de violencia familiar y de género en turno en todos los distritos judiciales. Sí, con distintas modalidades, claro está, en algunos casos con reducción de personal o con equipos que se iban turnando ante la posibilidad de contagio y de no dejar de funcionar jamás. Es esta una temática que, al igual que los juzgados de garantía, no se puede cerrar, estamos siempre en turno y además, y sobre todo en esta etapa donde el aislamiento ha hecho que las víctimas de violencia tengan que convivir con el agresor, va de suyo y es lógico pensar que la violencia iba a recrudecer. Esto es lamentable, pero esto es así. Las víctimas conviven con el agresor, pero en verdad siempre han funcionado y en cada distrito judicial los juzgados de violencia y además las oficinas de violencia familiar y de género, que como ustedes saben, en esto Salta ha sido pionera desde el año 2010 en que en forma piloto ha creado la primera oficina en el distrito centro. Hoy tenemos 2 en el distrito centro, una funcionando en el polo de las mujeres y una en cada distrito a partir del año 2018 en Metán, Tartagal y Orán. Estas oficinas con equipos interdisciplinarios, profesionales, abogados, psicólogos y asistentes sociales, realizan múltiples tareas, todas ellas de gran importancia: la recepción de denuncias, la asistencia a las víctimas, la reconducción a ellas, y tanto los juzgados como las oficinas de violencia familiar y de género, nosotros las llamamos OVIF, han estado funcionando totalmente durante todos estos meses. Bien, es bueno saber que han seguido en su tarea. ¿Han notado un incremento, ¿no?, de denuncias, de llamadas, de pedidos de auxilio de alguna manera de las víctimas durante toda la época de la pandemia? Sin duda, se han incrementado las denuncias de violencia familiar. Violencia familiar en general. Claro, en realidad bajó, digamos, estadísticamente hablando, el número de denuncias por violencia de género. Ustedes saben que la violencia de género se puede dar en distintos ámbitos. Hemos tenido además muchas oficinas públicas, comercios, etcétera, ámbitos laborales que no han funcionado, de modo que las violencias laborales y demás han bajado las violencias de género, pero han aumentado las violencias familiares, claro está. Por ahí se habla mucho de violencia de género en particular, pero hay muchos tipos de violencia dentro de un hogar donde conviven muchas familias hacinadas, muchos integrantes de distintas familias, distintas generaciones, así que se producen, digamos, estos episodios de violencia dentro de un mismo techo, ¿no?, bajo un mismo techo. Seguro, y además el número de femicidios también ha sido alto. Ustedes saben que nosotros tenemos un registro provincial de femicidios, donde a la fecha tenemos 9 femicidios en la provincia. Cuando yo digo femicidios, y esto permítanme que lo aclare porque siempre tenemos disparidad con los números, cuando hablamos de la cantidad en el Poder Judicial y en nuestro registro nos referimos a las causas judicializadas como tal. Bueno, muchas gracias, doctora, muy clarito y seguramente seguiremos hablando porque este tema no se va a agotar en el corto plazo y sin dudas cada acción que se vaya haciendo en este sentido esperemos que a la larga tenga su resultado, ¿no? Yo les agradezco mucho a ustedes y permítanme cerrar diciéndoles a quienes sufren violencia que estamos trabajando permanentemente con ellos y que pueden acudir
a la policía del barrio, al polo de las mujeres, por vía telefónica, por email, con todos estos medios que hemos descubierto y que hemos tenido que inventar en esta pandemia. Claro. Pero la denuncia es una causal de fuerza mayor, como ya se estableció. Así que vaya, denuncie de la forma que sea y vamos a estar con ustedes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a la primera pausa dentro de Sin Vueltas. Enseguida volvemos con más información. Beatriz Flores, trabajo acá en el Centro de Salud 31 de Costanera. Licenciada décima Gabriela Cecilia y trabajo en Centro de Salud. Magalí Morales, soy enfermera del Hospital Público Materno Infantil. Alejandra Serrano, soy jefa de servicios generales. Octavio Huanca, médico intensivista. Hacemos hasta 17 horas corridas. Algunos grupos llegan a trabajar de 6 de la mañana a 9 de la noche. Tenemos varios compañeros que están infectados. Hemos trabajado sobrecargados. He tenido compañeros enfermos, he tenido compañeros que ya no viven. Ya no damos más, estamos muy cansados. Estamos muy cansados. Danos una mano, quédate en casa, por favor. Que no estén saliendo. Cuídate, por favor. Quédense en casa, por favor. Gracias por cuidar de nosotros sin descanso. Ayudemos entre todos. Quédate en casa. Gobierno de Salta. CNN Radio. En Salta Capital, FM 94.7. CNN Radio. Siempre del lado de la información. En este tiempo aprendimos que el accionar de uno afecta a muchos y que el egoísmo es tan malo como la misma enfermedad. Es momento de ser responsables, de ser solidarios, de pensar en el otro. Juntos podemos fortalecernos para no volver atrás. Es fundamental que sigamos manteniendo las medidas de prevención para que todos podamos seguir trabajando, con nuestros comercios abiertos, conservando las fuentes de trabajo. Cuando tengas que salir, respetá las normas. Cuídate, por vos, por todos, por Salta. Edesa lleva la oficina a tu casa. Ahora podés gestionar tu suministro de una manera más rápida y sencilla. Ingresá a nuestra oficina virtual a través de edesa.com.ar o descarga la app en tu celular. Comunicate a nuestro número de WhatsApp 387-549-2222 o envíanos un mail a trámitescomerciales@edesa.com.ar para realizar tus gestiones comerciales. Quédate en casa. Con Edesa estamos conectados. Bueno, al regreso de esta tanda y luego de escuchar algunas de las declaraciones de la jueza, la doctora Sandra Bonari sobre violencia de género, pasamos a otro tema en Sin Vueltas y justamente es empezar a hablar de este anuncio nacional que se hizo en todo el país sobre la vuelta del transporte, no solo el transporte terrestre, sino también el transporte aéreo, que es uno de los transportes y los que generan una actividad muy importante dentro del país y que permiten la conexión de provincia a provincia. Recordemos que Argentina ha sido uno de los países, uno de los últimos países que está reanudando su actividad aérea y por lo tanto era fundamental para el sector poder volver a esta actividad. El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, fue quien hizo el anuncio a nivel nacional y a su vez en Sin Vueltas hablamos con Paula Tamborili, quien es la administradora nacional de aviación civil, enmarcando y contándonos cómo es la vuelta en el aeropuerto y cómo será la vuelta de los vuelos. En este marco también queremos presentarles el nuevo aeropuerto Argentina 2000, en realidad nuevo, adaptado a estos nuevos protocolos de la pandemia del coronavirus. Con ustedes este informe. En los próximos 15 días, estamos volviendo de alguna manera a la normalidad de no tener que solicitar las habilitaciones especiales para estos vuelos de cabotaje o micros de larga distancia, que solamente estaban restringidos para los pasajeros que venían repatriados. En este caso estamos ampliando la circulación para los que son trabajadores esenciales, tanto en vuelos como en los micros de larga distancia y lo mismo que los trenes. Había una situación de anomalía, si se quiere, porque aquel que tenía un avión privado tal vez podía movilizarse o aquel que tenía un vehículo podía movilizarse, pero el que no tiene un avión privado o un vehículo no podía venir a hacer algún tipo de actividades vinculadas con su trabajo o una atención médica. Por eso se puso especialmente la situación de las atenciones médicas, que era algo que nos preocupaba mucho.
Aeropuertos Argentina 2000 se prepara para la vuelta a los vuelos. Informate Salta decidió acercarse al aeropuerto Martín Miguel de Güemes para conocer de qué manera se preparan para que vos te sientas seguro de volver a volar. Vení. Todo este espacio va a ser una sala de espera en exteriores para poder conservar distancias sociales y estar cómodos. Solo los pasajeros podrán ingresar al aeropuerto. Aquí se llevará a cabo un primer encuentro con un control de temperatura y control de pasajes. Nos hemos encontrado con muchísima señalética nueva en cartelería, con medidas de prevención, consejos y esto, que parece fundamental, mantener distancia de 1,5 metros a 2 entre persona y persona, a conservar medidas de higiene recomendadas y todo el tiempo usar el alcohol en gel y el tapabocas. Si hiciste tu web check-in, estás listo para abordar al avión, pero si no, vas a tener que, como siempre, llevar adelante este recorrido hacia el puesto de control. Para cuidarte y cuidar a los trabajadores, se ha pensado en utilizar estos paneles de acrílico que te permiten acercarte y mantenerte salvaguardado. Cada uno de los locales comerciales dentro del aeropuerto está preparado con sus propios protocolos para mantenerte seguro. Muy buenos días, ¿qué tal? Por favor, se sanitiza. Perfecto. Vengo por unos caramelitos antes de viajar. ¿Cómo no? Adelante. Le pasamos un link ahora, usted lo ingresa, paga y le ponemos en una bolsita y se lo puede retirar. El aeropuerto se prepara para recibir a todos sus pasajeros. Este es uno de los sectores que también tiene sus propios protocolos. Observamos toda la cartelería, alcohol en gel, la recepción, espacios bien delimitados para cuidarte a vos y para cuidar a todos los que te acompañan y una vista fenomenal. Una vez que aterrice el avión y los pasajeros hayan descendido y obtenido sus equipajes, podrán disponer la salida por un solo sector, sin presencia de ningún otro, porque el ingreso y el egreso están delimitados de formas diferentes. Ingresan por adelante, se retiran por acá. Estábamos acostumbrados a mirar este lugar lleno de gente. La realidad, el COVID, la pandemia y estas medidas de cuidado que se adoptan hace que la cantidad de mobiliario disminuya y entonces los espacios sean más amplios, pero la cantidad de gente sea menor. Ya te mostramos que el aeropuerto está preparado para volver a volar. Lo único que resta es que armes tu valija, saques tu pasaje y te animes. Yo, por las dudas, ya tengo la mía lista. Nosotros empezamos la gestión con una idea de multiplicar los corredores federales para evitar el paso por Buenos Aires y unir cada vez más provincias entre sí, con todos los beneficios que eso puede traer de las actividades en forma directa y en forma indirecta. Primero, las rutas troncales, de las cuales no hay duda que la ruta, por lo menos la que une Salta con Buenos Aires, va a ser una de las primeras y con mayor cantidad de frecuencias propuestas por las líneas aéreas. Y Aerolíneas ya está planteando 4 frecuencias semanales a Salta, lo cual es el máximo. En Sin Vueltas, como lo habíamos anunciado, vamos a estar hablando del transporte de larga distancia. Y para eso estamos en comunicación con Gustavo Gaona. Él es vocero de la Cámara de Empresarios de Transporte de Larga Distancia. Un anuncio del Ministerio de Transporte de la Nación que los involucra directamente a ustedes y que seguramente lo estaban esperando con muchas ansias, ¿no? Sí, lógicamente después de 7 meses sin poder circular y sin poder vincular los más de 1.600 destinos que la Argentina conectaba hasta el mes de marzo pasado a los ómnibus de larga distancia, estábamos esperando esta noticia, estábamos trabajando desde aquel entonces para el regreso y se ha dado esta semana un paso muy importante. Entonces, la verdad que la noticia a nosotros nos parece, era una noticia que estábamos esperando desde hace varios meses, estando la actividad detenida, y el domingo cuando en el decreto presidencial, por un lado,
se extendió la cuarentena, pero por el otro quedó habilitado la prestación de servicios interjurisdiccionales, para nosotros fue muy importante, ¿no? En ese sentido, en estas horas, recientemente el ministro de Transporte acaba de dictar la resolución que dejaba sin efecto la suspensión y nos habilita a empezar a prestar los servicios en forma nacional. Pero hay que aclarar algunos aspectos. Primero, no significa que vuelven inmediatamente a partir de ahora los servicios por lo menos de carácter nacional, porque encomienda la resolución que las empresas tenemos que empezar a coordinar con cada una de las provincias los permisos, ¿no? Recordemos que en estos meses casi el país se ha transformado en una nación con 24 fronteras internas. Cada jurisdicción tiene sus propias potestades. Exactamente, entonces en ese sentido el Estado Nacional nos dice a nosotros, bueno, pueden volver a circular, pero es natural que tengamos que tener estas autorizaciones en las provincias. Por eso comienza un periodo de conversación muy directo con cada una de estas jurisdicciones. Bien. En el mismo sentido, aclarar que en esta primera etapa no todos van a poder viajar, digamos, es para quienes se consideran los trabajadores esenciales, trabajadores y trabajadoras esenciales, aunque sí se suma algo muy importante, es que se van a poder viajar quienes tengan que realizar algún tipo de consulta médica o tratamiento médico, también van a subir. Y el último caso que no se mencionó en la entrevista del ministro Meónico, pero también es significativo y figura en el decreto, es la posibilidad de viajar por motivo de fuerza mayor. Esto es importante porque había muchos casos de gente que quería viajar, que tenía la necesidad, pero no entraba dentro de ninguna de las categorías. Bueno, ahora esas personas que puedan justificar este motivo lo van a poder hacer cuando la actividad de a poco comience a regresar, ¿no? Y seguramente, además de dialogar con cada una de las provincias, cada empresa deberá instrumentar una serie de protocolos, digamos, al momento desde que está en la platabanda esperando el colectivo, al momento de subir, al momento de llegar a destino. Sí, efectivamente, el Estado Nacional dictó un protocolo que es general para lo que tiene que ver con lo que ocurra durante todo el recorrido, a bordo de las unidades, aunque deja también, aunque genera recomendaciones para las terminales de todo el país, pero deja este punto del pre y del post, es decir, la partida y la llegada, a que también cada jurisdicción y cada provincia determine cómo quiere hacer esos controles, ¿no? Gustavo, quería preguntarte, porque una de las medidas tiene que ver con reducir la capacidad de pasajeros en cada una de las unidades. ¿Cómo afecta esto la rentabilidad? Y si no va a tener como consecuencia inmediata que salga más caro cada pasaje de lo que uno estaba acostumbrado, porque una unidad en vez de llevar 50 deberá llevar 25. Entonces, ¿hasta dónde es rentable llevar menos gente? Bueno, en este aspecto, el aspecto de la limitación de la ocupación es importante y hay que tenerlo en cuenta. Primero porque se ha hecho una diferencia en el caso del transporte terrestre con el aéreo. Al aéreo se le permite circular con su carga completa. Nosotros no tenemos muy claro el por qué se nos ha puesto limitante, cuando además se da una particularidad que afecta a los costos, porque a diferencia del transporte aéreo, en el caso de la línea aérea de bandera, que más o menos controla el 80% del mercado de cabotaje, bueno, cuenta con subsidios. En cambio, el transporte terrestre de larga distancia nacional no cuenta con ningún tipo de subsidio. Muchísimas gracias, Gustavo, muy claritos tus conceptos. Bueno, llegamos al final del programa, un programa muy movido con diferentes temas y sobre todo, lo más importante, que la gente lo va a poder ver de nuevo en www.informatesalta.com.ar. Entonces, el próximo domingo, nuevamente con Sin Vueltas, con los temas más importantes de cada semana. Muchas gracias.